Buen día. Ingeniería en Yashopal. Buen día, profe. Buen día, ¿para qué? A ver, ahí. Buen día. Sergio apenas de mala manito, Upi. Hola, profe. Tengo página. Va, ahora en voto. No, anoche no estuve yo. Ya por medio me voy con mi hermano. Ya, ya, ya. Costumbre de mala, apenas en la clase en Apoa. Sí, pero de que tocó en vivo, oigo algunos, hola, ya sé la puta. 13. Yo creo que hoy, entre mañana, voy a estar controlando los trabajos prácticos del 1 al 6. Así que cuando les diga pío en el grupo, pepo que se deja ver, tal parte está mi ejercicio, en tal parte alcé en la plataforma, no pude alzar, está en tal correo, ¿entienden? Porque entonces ahí, a medida que voy pidiéndoles, ustedes ya, yo voy cargando ya en los puntos en la plataforma, porque lo que hay que hacer es habilitarles y en unas horas lo que le voy a habilitar la plataforma para que alcen, si es que están atrasados, alzan y yo les punteo su tarea, ¿entienden? Entonces, por favor, Legal, profe. sí, estén atentos Chico, para ya que es apupama, ¿verdad? vaya a vamos a zapama de fecha. No, apupama, ya popama se envía pan de había apupa y teuri. Pero alzaste en la plataforma. De hinche no me acuerdo. No, y por eso te digo, yo sé que hay gente que sí no entregó a tiempo. Y quiero que esté atento cuando yo le estoy hablando, ya nomás en el grupo, me escribe al privado y vemos cómo solucionar. Pero tiene que ser en ese momento, o sea, si de repente están trabajando es otra cosa, ¿verdad? Pero necesito, Profe, sí, Belén. tu bandeja de entrada ya está llena, ya no deja enviar ningún correo. Yo no les di mi correo alternativo, No que yo sepa, profe. no, y tengo un correo alternativo, lo del primer año lo que les di entonces. Entonces le voy a pasar en el grupo después de terminar mi correo alternativo ahí para que puedan ir alzando, ¿verdad? Pero si ustedes son letrados, van a pasar la foto en fecha en la plataforma para que quede habilitado, porque para mí es más fácil, pues, que esté habilitado ya el, el de ustedes, su nombre, y yo cargo nomás, reviso mi correo y cargo después el punto. Sin embargo, el que no alzó en la plataforma, no mandó en el correo y encima me va a llorar y por el punto. Yo tengo que entrar en la plataforma, irme a su nombre, deshabilitar, ahí avisarle al fulano de que tiene que alzar la foto y después recién le punteo. O sea, un trabajo de negro, ¿entienden? Entonces, cuando yo le diga, hola, fulano reportándose, ya me más hoy. Porque cuando empieza el tema de los exámenes, qué fuerte está el viento, cuando empieza el tema de los exámenes, me van a enloquecer, que esto que se olvidó, que su trabajito, que esto, que aquello, que su abuelita y todo lo demás. Entonces,
quiero que evitemos eso y esta semana voy a hacer la corrección hasta el ejercicio 6, el trabajo práctico, porque la otra facultad pues ya por lo menos terminó con ello y yo voy a rendir el examen presencial. Entonces con ustedes me queda más tiempo ahora para poder trabajar y corregirle ya por fin su trabajo práctico. Entonces, cualquier cosa que yo encuentre, porque ustedes saben que yo reviso los trabajos prácticos, les voy a avisar en el grupo. Entonces lo que quiero es que estén atentos a cualquier momento en que yo les llame o les mensajee en el grupo. ¿Está? El tema del video, lo que Shere Arayete hoy sí ya les voy a hacer. Laura creo que era que me pidió ayer, me preguntó. Y voy a tratar de enviarles. Yo quiero que entiendan que el ejercicio de la vez pasada es algo raro para ustedes porque algo que nunca dieron en estadística es mucho más profundo. Ya les comenté que es algo, incluso algo que se sacó de medio de un montón de temas, se sacó ese, ¿verdad? Porque ese es lo que se usa más, esa distribución de probabilidad que es la normal, ¿verdad? Y con esa tabla. También le conté que depende del docente si se usa la tabla solo de valores estandarizadas de Z, positivas o negativas. Yo les di los dos. Entonces, al tener los dos, tanto positivo y negativo, ustedes van a hacer el cálculo diferente para el dibujito de la normal. Ayer le hice a Laura, creo que le mandé una foto. Entonces, va a ser diferente el cálculo como van a hacer. Y yo les voy a mandar en el video, ¿está bien? Porque lo que vieron en YouTube creo que usan solo los positivos, ¿verdad? Y cuando se usa los positivos se hace un cálculo, realmente un cálculo matemático, restar, sumar, tener en cuenta cuando todo esto vale 1 o tener en cuenta 0,5. Y ese es el parámetro que tienen que manejar. Pero bueno, eso después con el video. Ahora vamos a empezar lo que es la unidad 8. 2 nomás ya nos queda. Y realmente me interesa más el último que el noveno caso, porque el tema 9 es muy de economía. Y voy a ver qué tanto de matemática o estadística puedo agarrar y tocar sobre ese tema para la próxima clase. Son dos temas nada más lo que ya nos quedan. Vamos a terminar. Entonces, vamos a ir viendo si tenemos retroalimentación. Por fin. Sí, por fin. Terminamos por fin realmente el programa. Si éramos en presencial, cualquier cosa me iban a estar diciendo. Vamos a empezar entonces. Yo no creo que hayan desarrollado en el colegio esto, pero puede que sí. Análisis de regresión y correlación lineal. Concepto, diagrama de dispersión, rectas de regresión por método mínimo cuadrado, coeficiente de correlación lineal, coeficiente de determinación y problemas de aplicación. Yo les cuento bien que lo hice básico para que se entienda. Incluso los ejercicios que ustedes tienen como para desarrollar no les va a crear mayor dificultad porque los ejercicios están ya plantados e identificados ahí las variables que se van a usar, porque vamos a ir viendo por qué les digo esto. Dice, un poco de teoría ahí acá, dice, ahí ven todo, ¿verdad? Con frecuencia existe una relación entre dos o más variables cuantitativas, numerales, ¿verdad? De cada elemento de una población, como la altura, el peso de las personas, la estatura de padres e hijos, edad, estatura, coeficiente intelectual, desnutrición, horas de estudio y notas obtenidas, ¿verdad? Todas esas cosas se obtienen de poblaciones. El estudio conjunto de dos variables con el objeto de obtener conclusiones respecto de la relación que las vincula se llama estadística bidimensional. O sea, la estadística bidimensional estudia dos variables en conjunto de una población. Nosotros generalmente lo que estábamos viendo era el estudio de una nomás, de una variable, por ejemplo, la altura de los alumnos de tal institución, ¿verdad? Y cosas así. Solo era en base a una variable. En este caso, existen dos variables que vamos a ir estudiando, ¿está bien?
Entonces, para eso es la estadística bidimensional. Yo voy a tratar de explicarle así concretamente para que se entienda, ¿tá? Bueno, pero ¿qué es qué son las variables bidimensionales? Buen día, David. Variables bidimensionales. Los resultados obtenidos, ahí en un ejemplo lo arranqué, ¿verdad? Los resultados obtenidos en un estudio realizado para determinar la relación, dice, entre la talla y el peso de 10 bebés recién nacidos, se registra en la siguiente tabla. Entonces acá tenemos dos variables, talla y peso. Talla va a ser X, peso va a ser Y. Ahí está, Y, ¿verdad? Entonces, dice, en ella se han utilizado dos variables, X e Y, que son la talla y el peso. Como las mismas se manejan simultáneamente, nos referimos a ellas como una sola variable bidimensional. Dije y ve como cuy, ¿verdad? Entonces, por eso es que actúan dos variables simultáneamente. De ahí lo que es una estadística bidimensional. Son dos variables que lo tratamos como una, ¿verdad? Entonces, en conjunto se va a estudiar. Imagina la variable bidimensional. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ir viendo en estos casos? La correlación. ¿Qué sería una correlación? Dada una variable bidimensional, X, Y, cuantitativa, numeral significa, o sea que vamos a trabajar con números nomás. En muchos existe una relación o grado de interconexión, ¿verdad? Se relacionan las dos variables, significa. Por ejemplo, la talla y el peso de los bebés, ¿verdad? Entre las mismas. De manera que al conocer el valor de una de ellas, permite estimar el valor de la otra con bastante aproximación. O sea, se tiene que relacionar las dos variables, a eso se refiere. En adelante usaremos, en vez de decir relación, vamos a decir correlación, para que tenga, es como cuando les digo, ¿verdad? Que cuando vamos a tocar un tema, tiene una forma particular de decir qué significa esto, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros vamos a relacionar estas dos variables, vamos a decir que existe una correlación entre ambas, ¿está? En nuestro ejemplo de los bebés recién nacidos, vemos que al aumentar sus tallas, aumenta también sus pesos, ¿ven? Acá vamos a mirar otra vez. La talla 47 es 2.8 su peso, va creciendo, 50 si es su talla, 3.3 el peso, se va aumentando, ¿verdad? Hay una relación ahí. Aquí me salté. En nuestro ejemplo, ya les digo, acá vemos que al aumentar las tallas también aumenta sus pesos. Decimos entonces que hay una correlación, ya no vamos a decir relación, correlación entre las dos variables. Otros ejemplos, dice, las variables renta familia y número integrante de la familia representan una correlación, pues las familias de baja renta en general tienden a tener más hijos que las de alta renta. Eso es como un ejemplo. Entonces ya sabemos el concepto de correlación, es cuando tenemos dos variables y decimos que están relacionadas entre sí, ¿verdad? O sea, tienen una correlación, tienen una correlación entre sí, ¿está? Ya, eso llamamos todo ¿cómo se dice? Estadística bidimensional, no se dice la palabra. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el diagrama de dispersión. ¿Qué es el diagrama de dispersión? Bueno, un primer paso para verificar la correlación, la relación entre las variables bidimensionales es la representación gráfica. Aquí vamos a entrar a graficar. Es la representación gráfica de cada uno de los valores mediante un punto del plano, o sea, puntitos del plano en un sistema de ejes coordenadas cartesianas. No me dejen explicarle eso porque se supone que por algo están en tercer año, coordenadas cartesianas, pasaron matemática 2 conmigo la mayoría, entonces eso no se pregunta. Al conjunto de puntos obtenidos se lo conoce como nube de puntos. Al conjunto de puntos obtenidos se lo conoce como nube de puntos, o sea, donde ustedes vayan a graficar, a donde ustedes quieran graficar, entonces van a ir punteando y cuando van teniendo eso, todos esos puntos relacionados ahí entre sí, va a llamarse en ese caso nube de puntos. Y al gráfico resultante de todos esos puntitos se va a llamar el diagrama de dispersión.
La forma de la nube de puntos nos permite precisar si hay correlación entre las variables bidimensionales. ¿Qué significa? La forma en que se comporta esa nube de puntos, o sea, el gráfico, o sea, que dibujan esos puntitos, ustedes van a saber qué tan relacionadas están las variables entre sí, X, Y o no, ¿verdad? Pero eso hay también ¿cómo se dice? Unos criterios que van a tener en cuenta. Representamos gráficamente la talla y el peso de los bebés. Ahí se ve, por ejemplo, que acá tienen todita la nube de puntos de todo lo que sería, este es supuestamente nomás, ¿verdad? Yo les estoy mostrando cómo va a ser más o menos el dibujito, ¿verdad? Entonces, estos serían la nube de puntos, este es el plano cartesiano. Bueno, seguimos. Entonces, el diagrama de dispersión es esto, todo esto, y la nube de puntos son los puntitos. Esto es lo que queríamos mostrar. Ahí. Vemos que los puntos se encuentran más o menos alineados. Esto nos indica que existe una correlación. En este caso decimos que la correlación es del tipo lineal. Ven acá que más o menos tenemos que tienen una tendencia acá, ven el cursor, voy marcando. Aparentemente es lineal porque los puntos están todos unidos y van subiendo hacia arriba, ¿verdad? Y tiene como que se comporta como una línea recta aquí, la nube de puntos. Entonces lo que nos dice es que vemos que los puntos se encuentran más o menos alineados, más o menos no más, ¿verdad? Pero tiene una tendencia de ir creciendo así y estar en forma alineada. Esto nos indica que existe una correlación, una relación, digo la palabra, correlación entre esas variables, talla y peso. En este caso decimos que la correlación es lineal cuando se comporta de esa forma, ¿verdad? Sin embargo, acá tienen otro gráfico. En el siguiente gráfico representamos el peso y las horas diarias de 10 estudiantes varones. Esto yo les digo es al azar. Yo traje un gráfico que el comportamiento más o menos que encontré en el gráfico del peso y de las horas es de esta forma. Si se dan cuenta, acá no existe una relación lineal, o sea, la nube de puntos están totalmente dispersas. Entonces, en este caso dice, vemos que los puntos no se encuentran alineados, ¿ven? Cualquier parte están muy dispersos. Por lo tanto, decimos que no existe correlación entre las variables. O sea, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Nosotros podemos identificar por medio de los gráficos nomás si estas variables tienen o no tienen relación. ¿Cómo lo haríamos? Graficando, ir marcando cada uno de los puntos, porque yo ya tengo X e Y, pues entonces yo conozco mi plano cartesiano y voy a ir marcando. Si tiene una nube de puntos que va de forma lineal, entonces hay una relación entre ellos. Sin embargo, si están así dispersos, como se muestra en esta figura ilustrativa, ¿verdad? Ilustrativa, se nota que están bastante dispersos los puntos, entonces ahí no existe una correlación. ¿Se entiende? Entonces ahí podemos identificar y decir correlación existe o no existe, ¿verdad? Si observamos los siguientes diagramas de dispersión podemos visualizar. Estas serían las formas típicas que se comportarían. Esta ven que está más o menos alineada, va subiendo hacia arriba. Esta también alineada, pero va bajando. Significa que hay una que es positiva y otra es negativa. Que otra vez empezamos y otra vez con el tema de la pendiente negativa y positiva. Aquí está. Cuando va subiendo de esta forma, aquí, esto es una recta, va a parecer una nube de puntos recta, ¿verdad? Que va subiendo, mientras esta va bajando. Esta sería la que está dispersa, no tiene ninguna relación, mientras esta es curvilínea, ¿ven? Esta puede ser de esta forma, puede ser de otra forma, pero este caso yo les pongo para que sepan que puede comportarse de esa forma también. Los puntitos, las nubes de puntos, porque este caso no vamos a hacer, no vamos a estudiar, sí, estos tres que están aquí, pero este no. Pero es bueno que sepan también, pero saben que siempre le voy a poner más información de lo que debe. A ver. Una recta, la nube de puntos se aproxima a una recta y decimos entonces que existe una correlación lineal entre las variables. Si hay una recta, o sea, se parece a una recta, la línea de puntos, entonces decimos que existe una correlación lineal entre las variables. Y acá está la correlación que puede existir.
correlación positiva o correlación negativa. Correlación positiva es la recta que representa y tiene pendiente positiva. Esta. Y la correlación negativa sería esta, que va bajando. ¿Está? Después tenemos la curva, la nube que forma una curva suave. La relación no es lineal, para empezar no es lineal porque ya es curva, ¿verdad? Y es muy difícil de estudiar, no lo haremos en este manual. Después dice, ninguna de las dos que hay puntos por todas partes, en este caso no existe correlación. Habla de esta. Cuando no existe ninguna línea, ninguna secuencia, nada, está muy dispersa, entonces hablamos de esto. Entonces, como les digo, estas tres es la que vamos a estudiar, esta no. Entonces, estos serían los criterios que hay que tener en cuenta. Entonces, ya sabemos, diagrama de dispersión, cómo se presenta, si están dispersas, cómo se va a comportar, si están correlacionadas, cómo se va a comportar, si es positiva, si es negativa o si está dispersa. Está ahí. Otro tema sería, por ejemplo, el coeficiente de correlación, porque no vamos a escaparnos de hacer cálculos. Una forma de medir el grado de correlación entre dos variables estudiadas, se utiliza un número que indica el grado y el signo de la misma. En este número, se llama coeficiente de correlación. La representación con la recta R, y una de las fórmulas que usaremos para obtenerlo es la siguiente. O sea, el coeficiente de correlación para nosotros ahora de dos variables va a ser esta fórmula. Hermosa, ¿ves? Multiplicación, hay exponente, hay raíces, o sea, es algo hermoso matemáticamente. Es irónico, pero yo lo estoy diciendo. El coeficiente de correlación entre las observaciones de dos variables sirve como elemento auxiliar en el análisis del problema en estudio. O sea, esto nos va a servir para obtener algo más adelante que van a ir viendo. Es como una formulita que vamos a poder decir también con certeza. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacíamos matemática 2, ¿verdad? Lo que decíamos, por ejemplo, tiene pendiente positiva, tiene pendiente negativa. Nosotros al marcar los puntos, ¿se acuerdan? Cuando dibujábamos, nomás graficábamos, nosotros ya podíamos decir si era pendiente positiva o pendiente negativa. Pero no significa que con eso era suficiente, con el gráfico. Teníamos que demostrar por fórmulas, a página. Entonces, con esto también se puede hacer. Aparte del gráfico de dispersión, nosotros tenemos que tener también algo analítico, donde plasmar con fórmula y demostrar que es o no tiene o no correlación, ¿está? Estas serían sus propiedades. El primero, no tiene unidad de medida porque no depende de la unidad de medida de las variables. Eso significa que siempre va a ser, no hay metro, no hay segundo, no hay centímetro, ahí sin nada. Su valor es positiva y está entre el valor absoluto, siempre tiene que ser positiva, significa eso es menor o igual a 1. Este es el margen que tienen que tener. Lo que acá me dice este valor absoluto es que siempre la R debe ser positiva en ese sentido. Vamos a ir viendo cómo se comporta. Si R es un valor próximo a 1, o sea, está cerca de 1, la correlación es fuerte. O sea, yo voy a concluir que cuando está aproximado a 1, próximo a 1, la correlación es fuerte. Esto sería el valor que me sale de haber hecho el cálculo enorme de esta fórmula. Si me sale R próximo a 1, entonces la correlación es fuerte, voy a concluir. Esto quiere decir que los puntos están muy cercanos a una recta. Eso van a concluir. Si la R es igual a 1, entonces yo voy a decir todos los puntos de esta nube están alineados y forman una recta de pendiente positiva. Cuando sea R igual a 1, entonces es una recta de pendiente positiva. Voy a concluir. Esto se da cuando las variables son directamente proporcionales. A eso es lo que voy. En la facultad, cuando yo estudié esta parte, era una canasud porque yo tenía que identificar cuál era X y cuál era Y. Yo en este caso, en estos ejercicios, yo ya les puse ya el ejercicio como para que ustedes vayan viendo. Entonces después, a medida que vayan haciendo, van a ir pensando ustedes cuál es la relación que existe. Es más fácil identificar que
que yo les haya puesto, o sea, le pongo, ¿verdad? Ya que como que para que ustedes vayan trabajando en su mente eso, porque realmente cuesta muchísimo identificar cuál es la relación directa entre X e Y cuando se plasma, por ejemplo, talla y peso, ¿verdad? Te hace pensar cuál es independiente y cuál es dependiente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando son directamente proporcionales y lo demás, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nos da la pauta que puede salir negativo. Si la R es igual a menos 1, la recta tiene una pendiente negativa. Eso es porque se inclina de esta forma la recta y la nube de puntos se aproxima de esa forma, ¿verdad? La recta tiene una pendiente negativa. En este caso, las variables son inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces ya tenemos cuando se aproxima más o menos a 1, la correlación es fuerte. Cuando es 1, entonces es una línea recta y de pendiente positiva. Cuando es menos 1, la pendiente es negativa y son inversamente proporcionales. También mi R me puede salir 0, entonces digo que no existe una correlación o es nula, es 0. Y cuando el valor se aproxima, cuando la R se aproxima a 0, la correlación es débil, dice. La correlación, o sea, un poquito más disperso están los puntos. Esto nos indica que la variable no puede describirse mediante un modelo lineal. Aquí aparece una palabra, modelo lineal, y nosotros vamos a armar eso. La que me salte todito, chicos, perdón. Muy sensible está mi mouse. Acá, por ejemplo, esta es la tabla que ustedes van a hacerle caso para identificar cuando vayan sacando su R. El siguiente cuadro nos indica cómo impedir los... no sé por qué puse eso. El siguiente cuadro nos indica cómo obtener en el cálculo de una correlación. En este caso, los coeficientes de correlación que les salga de 0,90 a 1 es muy alta, va a ser su interpretación de ustedes. De 0,70 a 0,90, este está al revés nomás, no está como en la tabla de frecuencia. De 0,90 a 0,70, entonces es alta. De 70 a 40, de 0,70 a 0,40, moderada. Y así sucesivamente, ven, acá es baja, cuando ya es de 0 a 20 va a ser muy baja, cuando tienen 0,0 es nula, lo que dicen las propiedades, y acá ya tienen cuando es positiva, es una relación directa, y cuando es una negativa la R, es una relación inversa. Entonces, de esta forma, usted su coeficiente de correlación de la R de esta fórmula, ustedes van a poder identificar con esto qué tan alta, qué tan baja es su correlación, ¿verdad? Y si es positiva o si es negativa. Vamos a ver un ejemplo. En la siguiente tabla ilustra los puntos obtenidos de 8 alumnos en un examen y el tiempo que dedicaron para prepararlo. Calculamos el coeficiente de correlación. Este sería, ven, así yo les presento los ejercicios. Tiempo, ya dice X, puntos obtenidos Y. Ustedes no van a tener que pensar qué es X, qué es Y, a eso me refería hace rato. Vamos a calcular, para facilitar el cálculo, presentamos previamente la siguiente tabla. De esta forma se les va a presentar los ejercicios, pero ustedes indiscutiblemente van a tener que hacer una tabla que tenga esto, X sub Y, X sub Y sub Y, que serían estos dos, este y este. X sub Y cuadrado y X sub Y al cuadrado. Así. Entonces, esto todito que está acá, ustedes van a utilizar, obviamente, en esta fórmula. Por eso es que ustedes van a armar todito en base a estos dos que les va a dar el ejercicio. Este ya es X y Y. Ustedes lo que van a hacer es elevar al cuadrado ambos nomás ya. Acá. Estos dos. Ven que este es mi tiempo, todito, mi Y punto, el punto en este caso, sumo todito, sumo acá, y este X por Y también van a tener una columna donde van a multiplicar 10 por 9, 90, 8 por 7, 56, 12 por 10, 120. Después tienen X cuadrado Y, va a ser acá, sería todo el cuadrado de esta columna, 100, 64, 144, 81, 25, 36, 49, 4. Después el cuadrado de Y, 81, 49, 100, 64 y así. ¿Para qué esto? Ustedes simplemente se tienen que fijar en su fórmula de este. ¿Qué es lo que necesitan? Necesitan X sub Y por Y, X Y por Y sub Y, que es lo que es, sería
esta columna y después ven, necesitan tienen que tener la sumatoria de X, la sumatoria de Y, que está acá, es esta sumatoria de X y esta sumatoria de Y. O sea, va a ser basado, 10 minutos me falta, basado simplemente en esta fórmula. Una vez que ustedes arman esta tabla, ya tienen acá todos los resultados y van a poder aplicarlo en esta fórmula. Hacen su cálculo matemático de acuerdo a como ya les enseñé, primero los exponentes, después la suma, último sacan de la raíz, después dividen y al final aquí sale la R, 0,96. Si yo miro esto, 0,96, está aquí. De 1 a 0,90 está 0,96 del ejercicio. Mi correlación, mi coeficiente de correlación, ¿cómo es? Dice, podemos afirmar que la correlación entre las horas de estudio y los puntos obtenidos por los alumnos es positiva y es muy alta o fuerte. O sea, tienen que hablar y decir es positiva y es muy alta y fuerte. ¿Se entiende? O sea, todo esto van a tener que hacer para poder sacar la conclusión para R. Ese sería para la correlación. Profe, ¿Sí? ahí la N sería, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál? La N. La N el tamaño muestra 8 alumnos. ¿Verdad que te voy a irme otra vez la forma, al ejercicio? Muy bien, Pati. Acá dice 8 alumnos, ¿viste? Tamaño de muestra sería la N. Ah, ya. ¿Está bien? Me pregunto nomás porque viste que todos tienen la sumatoria al final. Sí. Y sí, pero N es independiente. N sería 2, 4, 6, 8. Esto, horas y puntos obtenidos en este caso. ¿Entendés? La cantidad. Sería 1, 2, 3, 4, 8, no sería 16 porque tenemos dos datos, pues. No, porque vos haces, es bidimensional, pues los dos vos estás trabajando, ¿entendés? A la par. Y serían como 8 datos de las dos variables, ¿se entiende? Ya, sí, pues. Entonces, esa parte nada más, ¿verdad? Bueno, voy a tratar de terminar recta de regresión. La recta de regresión es una ecuación que ustedes ya conocen también, si no se va a aplicar en esto. Cuando la correlación entre dos variables del tipo lineal, porque ven que la correlación primero tienen que saber si es lineal o no, o sea, si tiene una correlación fuerte o no, ¿verdad? Y si es lineal, porque si es lineal tiene que ser 1 o menos 1, ¿verdad? Entonces, cuando tienen eso, cuando la correlación entre las dos variables es lineal, se busca una recta que se ajuste lo mejor posible a la nube de puntos, porque recuerden que son nubecitas nada más, no hay una recta todavía. Entonces ahí aparece esta recta de regresión. El proceso de estimación de dicha recta se conoce como regresión, la recta. La recta obtenida recibe el nombre de recta de regresión y la relación entre las variables se define como un modelo de regresión cuando tenemos de esa forma. El análisis de regresión simple es el método que permite hallar la recta que describe la correlación. Una de las más simples es la de mínimos cuadrados. Se elige con este criterio la suma de los cuadrados, bla, bla, bla. Voy a tratar de pasar eso, esa es teoría nada más, para no hacer otro video. Es decir, la mejor línea de ajuste será la que tenga la propiedad. Lo que me dice que tiene que tener de mínimos cuadrados es lo posible porque la recta tiene esta propiedad, es la recta de regresión. Por lo siguiente nada más, utilizaremos esta ecuación. ¿Recuerdan la ecuación? Todos utilizamos matemática 2. Ecuación explícita o explícita. La ecuación explícita de la recta, acá lo dice su nombre, y era ya despejada la y igual a más bx. Y esta sería la ecuación para nosotros de la recta, obviamente. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a calcular? Otra vez, A y B, que tienen ya sus fórmulas acá. Estas son las fórmulas. ¿Y ven? Van a volver a utilizar la misma tabla de la correlación, ¿entienden? Esa que les mostré en el otro ejemplo. Y es los mismos datos van a poder usar, o sea, esa tabla una vez nomás van a hacer para identificar si tiene correlación fuerte, débil o lo que sea, y si es lineal o no, y luego van a sacar A y B, ¿está?
Aquí, por ejemplo, utilizaremos la tabla del ejemplo anterior, puntos obtenidos de estos alumnos, ¿verdad? El mismo, la misma tabla. Entonces, ¿qué hago? Calculo A buscando sumatoria X y. Recuerden que son todas, solamente la sumatoria lo que usan ya. Son los resultados toditos de esto, que están acá abajo. Todito la sumatoria de esto nomás ya usan en la fórmula. Entonces, esto todito reemplazan y le sale. Atiendan que en este caso ya sale decimales. Ya no es número general, no va a salir, tiene que salir uno más o menos para que sea entero realmente. Entonces, acá genera, no quiero nomás que se asusten cuando salga decimales, a eso me refiero. En este caso la A sale 0,6 de todo este recálculo y para la B salió 0,8. Entonces, la ecuación de regresión es I igual a 0,6 más 0,8x, que es de esta ecuación. Entonces, esa es la recta de regresión, ¿está bien? Es utilizar otra vez los valores de la tabla de la correlación, ¿verdad? Y sacar A y B para este valor. Obviamente, se va a graficar. Graficamos la recta, para ello buscamos dos puntos de la misma, dándole valores. Yo voy a darle a esta ecuación, a esta valores. Puedo darle 0, puedo darle el valor que yo quiera, ¿verdad? Mientras que me salga una recta. Y se supone que cuando yo ya hice esa nube de puntos alrededor de esta línea recta, tiene que haber puntitos, como en el caso en que les mostré anteriormente. O sea, tiene que estar aquí. De esta forma acá tiene que atravesarle una línea recta si es lineal. Aquí, ¿está? Entonces, es cosa que nosotros ya dimos, sino en términos estadísticos, es para demostrar qué tan relacionadas están las variables unas con otras, ¿entienden? Entonces, de esta forma yo puedo sacar mi ecuación de regresión utilizando esta ecuación, sacando A y B de la misma tabla que ya les dije, usando simplemente sus sumatorias, yo puedo sacar A, B y armar mi ecuación. Y una vez que yo les pida hacer el gráfico, tiene que aparecer de esta forma, o esta, más o menos, esta es positiva. Si es negativa, va a atravesar de este lado, dependiendo de la pendiente, ¿verdad? Y pueden darle dos valores nomás para poder graficar. Este que está acá es como un cálculo aparte que se le puede preguntar, ¿verdad? Con la ecuación de la recta podemos estimar los puntos obtenidos por un alumno que estudia 4 horas. Para ello reemplazamos en x igual a 4 en la ecuación resultante. Yo ya tengo la ecuación de regresión que es 0,6 más 0,8 por x, ¿verdad? Reemplazo x y me dice que 3.8 o aproximadamente 4. La calificación estimada para este alumno que estudió 4 horas es 4 puntos, ¿está? Eso significaría, si yo les doy una pregunta, de repente les pongo en el ejercicio, ¿verdad? La ecuación de regresión y les pregunto cuánto sería estimado el estudio, lo que sea que les pregunte, ustedes reemplazan nada más en la X y ahí tienen que hacer una conclusión, ¿verdad? En este caso. Entonces, hoy lo que dimos es variables bidimensional, la relación o correlación entre dos variables. Para eso podemos identificarla de varias formas. Correlación, ya dijimos que es la relación entre dos variables. Diagrama de dispersión, podemos saber la nube de puntos, estos puntitos que están acá. El diagrama de dispersión es en general el plano cartesiano, así. Puede haber una relación cuando están alineadas de forma positiva o negativa, o pueden estar dispersas, ¿verdad? Se presentan 4 formas, 3 de ellas es la que vamos a estudiar, la positiva, la negativa y la que están dispersas. Tenemos ahí todos sus criterios, tenemos sus propiedades, tenemos los coeficientes de correlación, qué tan relacionadas están unas con otras, el coeficiente de correlación, la R, y después la recta de regresión, ¿verdad? Se me termina el tiempo. Cualquier cosa, voy a ponerle las preguntas en el foro. Espero que contesten. Y nada, pues para eso estoy en el grupo, para cualquier cosa, ¿sí? Gracias, chicos, por estar, ¿sí? Allá ponte la video del otro. Gracias, profe. Este, Gracias, profe.
estén que atentos cuando le hinche por el trabajo práctico. ¿Está? Bueno, gracias, profe.